Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estoy seguro que ha escuchado usted muchos sermones o ha leído o ha visto algunas películas acerca del perdón. Escenas en donde se nos muestra cómo podemos salir de la crisis, del resentimiento, de la herida, hacia el perdón. Así que lo que quiero hacer es una síntesis breve. Y sé que es injusto para un tema que da para muchas conversaciones, tratar de resumir ciertos aspectos del perdón. Hemos conversado en esta serie acerca de la herida. El perdón viene justo después de una herida. Algo ha sido herido en nosotros, algo ha sido maltratado, lesionado, y como consecuencia viene un momento de aborrecimiento, un momento de menosprecio e inclusive de odio hacia aquella persona que ha hecho algo hacia nosotros. Y debemos verlo también en la diferente, en el otro sentido. Nosotros hemos producido a alguien algo y eso ha causado una herida en otros y esos otros tienen resentimiento o menosprecio hacia nosotros. Bien, ¿qué sigue después de esa etapa de aborrecimiento? Lo que sigue es empezar a soltar muchas cosas que están contenidas en la ofensa. Es que se ha producido no solamente una herida, sino también un daño, una lesión en el alma. Y hay que aprender a sanarla, a curarla. ¿Qué sucede cuando perdonamos? Bueno, lo que sucede es que primeramente en nuestro interior, en nuestro espíritu, empieza a obrarse una liberación y un crecimiento. No podemos sencillamente decir que perdonamos a alguien si no podemos ir superando ciertas formas de ofensa para ser mejores personas y maduras en la vida espiritual. Cuando uno perdona, corta el mal y separa ese mal de la persona que lo cometió. Es decir, el perdón deja de personificar el mal en la persona y entiende que quizás ha sido una etapa, un momento o parte de la historia de esa persona la que la ha llevado a ofendernos. Ah, el reto en la sanidad interior es recrear a esa persona como alguien nuevo. Y sé que lo que estoy pidiendo o estoy diciendo no es algo banal, es algo que requiere nuestra atención. Recrear a esa persona, dar una oportunidad o verla con otros ojos. No verla como quien nos ha herido, sino como que esa persona necesita de nosotros para también poder seguir adelante. Bueno, esto fue lo que hizo David, porque David ha sido nuestro ejemplo en esta serie. David se veía como un ave de un canto especial y a la vez como una pequeña perdiz indefensa perseguida por un cazador que iba a correr tras ella hasta que estuviera demasiado exhausta como para volar. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 20. Dice David, no haga que muera lejos de la presencia del Señor. Usted ha estado buscando una simple pulga, así le dice a Saúl. Es como cazar perdices en los montes. Sabemos que Saúl era cazador y entendía lo que estaba diciendo David. Es el mismo Saúl quien había traído David a su corte, cuyo espíritu malo había sido apaciguado muchas veces por esa música suave que tocaba David. El mismo Saúl era el suegro de David. Los dos estaban unidos por un centenar de lazos familiares, de servicio, de lealtad. Sin embargo, Saúl trataba a David como un enemigo. Primero lo traiciona, luego lo quiere matar. Pero en la vida de David se había obrado el milagro de esa sanidad espiritual, una cirugía que tuvo que hacer en su vida, en su interior. David no llama a Saúl su enemigo, ni habla de él como lo hizo ese sobrino Abisai, dice, ahora puedo clavar a ese traidor en la tierra. No, David lo protege y lo llama otra vez el ungido
del Señor. Vaya, eso es muy interesante. Debemos considerar al otro como una tierra santa en que debemos quitar el calzado. No estoy hablando de justificar acciones, estoy hablando de conceder un espacio para ver a esa persona con diferentes ojos. Y sé que lo que estoy diciendo no es un asunto sencillo. Saúl no es enemigo en su identidad esencial. Antes que nada, es el ungido del Señor que tiene una profunda necesidad de recibir el milagro de la transformación. Por supuesto, David no pudo cambiar a Saúl, pero la acción del perdón no es cambiar al otro, al que hace el daño, pues lo que está hecho ya está apegado a lo que la persona es. Pero cuando lo recreas en tu propia memoria, allí en tu interior, hace de él una persona nueva. El perdón es el milagro que cambia ese paisaje de la historia de quien ha perdonado. Muchas veces cuando hemos sido heridos de una manera profunda, sentimos que solo tenemos nuestro odio y menosprecio por la persona que nos ha herido y que nuestro único consuelo es verla herida y sufriendo. El perdón parece injusto, porque la persona que ha pecado contra nosotros es librada con demasiada facilidad. De alguna forma, esa persona debería sufrir tanto como nosotros, para que sepa lo que se siente. Pero las ansias de venganza no hacen más que atarnos a un pasado injusto. Ha ocurrido un acto o varios injustos y dolorosos que son en el pasado inevitables. Se nos ha herido en abandono, muchas veces en menosprecio, quizás en preferencias que hacen sobre otros y no nosotros, causan en nosotros un resentimiento. Pero si elegimos la venganza, nos quedamos atados a eso y lo que hacemos es multiplicar el daño. La venganza repite el pasado y revive la herida una y otra vez. Cada uno siente que la herida recibida es mucho más profunda que la herida impartida. El perdón entonces pone el marcador en una especie de cero y acaba con la suma sin fin del registro de quien ha sufrido más. Ahora bien, vamos a asegurarnos de que no estamos confundiendo el perdón con otros asuntos. Porque perdonar no es olvidar las heridas. Alguien dice borrón y cuenta nueva, y no existe eso. No existe eso. Eh, Hay heridas que son triviales, como para ser recordadas, y hay otras que son horribles, que las reprimimos completamente para no tenerlas nunca más de vista. Lo que hace el perdón es que al recordar podemos perdonar y nos quita el dolor del pasado como la fuerza del deseo de venganza. Así que no hay borrón y cuenta nueva. Lo que hay es una manera de recordar ciertas heridas sin rencor, sin venganza, celebrando que Dios ha superado en nosotros esos deseos bajos. Porque si nos quedamos ahí empantanados y en una especie de torbellino, o es algo que no va a ayudarnos realmente a seguir adelante como personas. La vida son muchas experiencias, no una sola, aunque hay muchas heridas, pero debemos ir más adelante. Ahora, por otro lado, perdonar no es excusar. Yo no estoy diciendo que excusemos a las personas por las molestias que se escapan de su control. Son responsabilidad de ellas. Pero el perdón ocurre únicamente cuando dejamos de excusar ciertas acciones en nosotros, y reconocemos que nosotros también hemos provocado muchas acciones en otras personas. Somos también responsables. A la gente hay que enseñarle a perdonar, pero también hay que enseñarle a no ofender. Y esto va en ambas direcciones. Nos enseñamos a nosotros mismos. Perdonar tampoco es suavizar la gravedad de algo. Las cosas se dan y se dan con cierta intensidad y hay mal en muchas de ellas. No suavizamos esto, pero el perdón, reitero,
se da únicamente cuando tenemos en nuestro pasado asuntos que también necesitan ser excusados por otros. Es decir, no se trata solamente de vernos como una víctima, sino también recordar que nosotros hemos hecho daño. Y así como queremos ser perdonados, también debemos perdonar. Es lo que ha enseñado el Señor Jesucristo en esa máxima oración del Padre Nuestro. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Pues se produce en nosotros un estancamiento. Y cuando lo hacemos, se produce una sanidad espiritual. De esa manera borramos de nuestra mente la herida o la intensidad de la herida, dándonos a nosotros la oportunidad de ver al otro en esperanza de cambio. Que si cambia o no, no es un tema que nosotros controlamos. Pero es un tema sí que controlamos en nosotros, es la manera como tratamos la ofensa y como vemos al otro. Jesús habló mucho acerca de este tema y el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 20, Pablo escribe, en lugar de vengarse, haz esto. Si tu amigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Así que dejarnos vencer por el mal significa anidar el resentimiento, rumiar ciertas cosas y volverlas a traer una y otra vez, quizás añadiendo cosas que no son, haciendo nosotros una película en nuestra mente y dando más gravedad cada vez a ese recuerdo. Aquellos que nos han herido hay que bendecirlos. De esa manera no estamos diciendo que cambiamos al otro, pero estamos cambiándonos nosotros. Es que esa es la dinámica del perdón. Es el cambio en nuestras vidas, es la percepción de mejorar nuestras vidas en la imitación del Señor Jesús. Jesús dice Mateo 5, 43 al 48. Ustedes saben también que se dijo, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos del Padre que está en los cielos. Es que Dios nos da alimento. Es que Dios nos bendice aun cuando nosotros ofendemos su gracia. Es que el Padre que está en el cielo, dice Jesús, hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Imagínense Dios prefiriendo solamente a los buenos para las buenas cosechas, para el sol o para el bienestar. Él es también quien hace que la lluvia caiga, tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no están con Dios son buena gente con sus amigos, dice el Señor. Pero ustedes deben ser perfectos o maduros, como su Padre que está en el cielo. ¿Qué recibimos al perdonar? Entre otras cosas, recibimos un nuevo entendimiento. Es la capacidad de ver la más profunda, en una manera más profunda a las personas que nos han ofendido. Que los otros son seres humanos falibles, débiles, necesitados, y que solo una persona, que es solo una persona que nos ha herido, y que esa persona tiene también muchas cualidades, que es lo que se oscurece en el resentimiento. Ver lo bueno en el otro. Yo me pregunto qué vio Dios en nosotros. Quizás lo que vio Dios en nosotros fue una persona que podría ser redimida, cambiada, hecha una nueva criatura.
Creo que al perdonar recibimos también nuevos sentimientos. Cuando se perdona el daño que se ha hecho, se vuelve irrelevante en cuanto a lo que siento respecto a otra persona. El daño ya no es tan importante. No podemos arrancar el daño del que lo ha hecho, sino liberarlo en nuestra memoria. Puede ser que al perdonar a alguien, el que sea sanado en ese momento, seguramente vamos a ser nosotros. Quizás el otro también, de acuerdo a su sensibilidad hacia el perdón, por supuesto. Dios los ha escogido y los hizo un pueblo santo porque los ama, dice Colosenses 3, 12 y 16. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y mucha paciencia. No se enojen unos contra otros, más bien perdones unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Son pasajes en las Escrituras que nos recuerdan acerca de cómo debe ser la dinámica del perdón. Tenemos a un Señor, a un Dios perdonador, que nos enseña a través de muchas expresiones, de primero la vida de Cristo, cómo fue tratado, maltratado, insultado, malentendido, y aún allí dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde puede llegar el perdón de Dios hacia nosotros? ¿Hacia dónde debe llegar nuestro perdón hacia los demás? Queda otra etapa dentro de este tema, que es la reconciliación. Y hablaremos, si Dios nos permite, en otro episodio acerca de esto. Gracias por su paciencia, por quedarse hasta el final, por atender el tema y bueno, compártalo con otros. Y mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.